Bueno, la verdad que la situación meteorológica está bastante compleja y eso influye incluso más en las personas que pueden tener infecciones respiratorias virales. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? La verdad que estamos viendo aún una situación tremendamente crítica, los casos siguen aumentando, pero sobre todo lo que estamos viendo son las hospitalizaciones. Y ahí lo más preocupante que son las personas mayores, un 50% de las camas de ocupación son por personas mayores de 60 a 65 años. Y ahí es donde es crítico. ¿Por qué? Porque las personas que tienen menos vacunación hoy día son las personas mayores. Un 58% de las personas mayores de 60 años tienen su cobertura de vacunación. Y con respecto a esta bacteria, ¿qué es lo que estamos viendo y qué es lo que se ha visto? En noviembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud alertó que en algunos países, particularmente donde había una alta circulación viral, tuvimos el invierno en el hemisferio norte, se había visto que las personas se estaban sobreinfectando con esta bacteria que es el estreptococo. ¿Ya se había observado en el hemisferio norte? Se había observado y de hecho la Organización Mundial de la Salud levantó esta alerta en noviembre, después se vio en Argentina, en Uruguay, que había estado apareciendo. Esto no es una bacteria nueva, yo creo, pero primero quiero decir que no es una bacteria nueva, es el estreptococo betamolítico que a veces produce amigdalitis, produce infecciones de la piel. Mismo? Cuando uno tiene esa amigdalitis purulenta. Eso es. Lo que pasa que hoy día... Bueno, pero ahí uno se ponía penicilina, me acuerdo. Se ponía penicilina. Lo que pasa que esta bacteria, que el estreptococo puede tener ciertas toxinas que pueden hacer que la situación sea más grave. ¿Y qué es lo que estamos viendo en Chile? Hemos visto que este año hemos visto 3 veces casos más de estreptococo que lo que vimos el año pasado. Pero con las amígdalas... Con pus, inflamada. Pero también en personas que tienen influenza y se han sobreinfectado con esta bacteria y que les está produciendo neumonía. Ahora entendí. Doctora, ahora entendí todo lo que explicó ¿Y qué pasa? Casos que ha pasado claro, eso, muchos casos. La niñita de 12 años que falleció, lamentablemente, claro, fue al parecer producto de esta combinación que puede ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estar muy alertas hoy día? Y por eso es muy importante. Las personas que tienen una influenza y que de repente les disminuyen el riesgo. No, estoy con una gripe, una influenza. Si tienen más de 3 días de fiebre o se agrava, empieza con una dificultad respiratoria o un mayor compromiso del estado general, tienen que consultar. ¿Por qué? Porque puede ser una sobreinfección por una bacteria estreptocócica, eso produce neumonía y eso hay que tratarlo con antibióticos y probablemente hospitalizarlo. Doctora, ¿y qué pasa que a veces los antibióticos no funcionan y empiezan a deprimirse? O sea, no logran salir de ese estado y termina costándole la vida. ¿Especialmente además en los niños o puede ser cualquier grupo? La verdad que en general lo que estamos viendo hoy día, de acuerdo a los datos, que de las personas fallecidas por influenza y también que se complican, 8 de cada 10 fallecidos son personas mayores de 60 años. ¿Qué pasa con las complicaciones de la influenza como la sobreinfección? Pasa que puede producir una neumonía, pero también puede producir otra, si los antibióticos no resultan efectivos o oportunos, esa persona se puede complicar con un shock séptico. Pero a ver, doctora, falla multisistema. Entonces hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Sí. Volvamos al tema de la bacteria, porque la influenza ya conocemos más o menos cómo se comporta. Sí. Esta bacteria, ¿dónde la puedo captar? ¿Se transmite de persona a persona por tocar algo que está infectado, con gotitas? ¿Cómo se transmite? Partamos por ahí. Bueno, hay personas que de partida en condiciones normales son portadores de esta bacteria sin producir síntomas, ¿ya? Y esas personas, ¿no es cierto?, frente a una situación de una influenza, una disminución de la defensa, se activa e infecta y agrava a la persona. Hay otras personas que se puede contagiar de persona a persona también. Yo puedo tener la bacteria, ¿cierto? Porque soy portador de la bacteria, pero tú, por ejemplo, te da una influenza, te agravas, te complica, estás con tus defensas bajas, porque los cuadros infecciosos como la influenza disminuyen las defensas, te agravas, yo te contagio con la bacteria y a ti te puede producir una neumonía. ¿Y los síntomas parte con esta suerte como de inflamación en la garganta, que es la tradicional amigdalitis purulenta que uno tenía cuando niño y que te ponían una penicilina muy dolorosa? Muy dolorosa, sí. Hoy día se puede tratar con antibióticos orales la amigdalitis. Ahora,
esta bacteria puede producir distintos tipos de infección. A veces entra por la piel. Yo tengo una herida. Yo tengo una herida. Yo tengo una herida. Yo tengo una herida, por ejemplo, que me hice porque cualquier cosa, me caí, qué sé yo. Y si soy portador de la bacteria, se me infecta la herida, y al infectarse la herida, obviamente hay que tratarla con antibióticos. Pero hoy día, frente a la situación que estamos viendo de alta circulación viral por influenza, hay que sospechar una sobreinfección en aquellos casos de influenza que se agravan. Y inmediatamente consultar, y no solamente que lo piensen los profesionales de salud, porque el Ministerio sacó una alerta para los profesionales de salud. Ojo, porque estamos viendo influencias con estreptococo, sino que también las personas. Y que mande la información rápidamente al ISP y que se aísle en lo posible, que haya más de 1 metro de distancia en las camas donde hay personas contagiadas, ¿no es cierto? Mira, esta información, algo del tiro contigo, pero mira lo que acaba de subir el diario La Tercera hace exactamente 20 o 20 y tantos minutos, porque el Ministerio de Salud confirmó que los fallecimientos en Ñuble por influenza estarían asociados a una coinfección con bacteria asesina. O sea, ahí tenemos esta confirmación que se hace a propósito de este aumento considerable, este brote, podemos decir, en el Ñuble y también en la región metropolitana. Pero estos casos que nos llamaban tanto la atención, doctora, porque eran 5 fallecimientos en el mismo lugar. Seguidos, en el mismo lugar. Ahora, lo importante es sospecharlo. Y por eso es tan importante que una persona que se siente o que ve una mamá o su hermano que está con fiebre y dice, no, estoy con influenza, fui y me dejaron que hiciera reposo. Si la fiebre continúa más de 3 días, fiebre alta o compromiso del estado general o agravamiento, hay que consultar porque hay que sospechar en una sobreinfección. Es que uno asume que todo eso tiene que ver con la influenza. O sea, uno dice, bueno, fiebre alta, malestar general, ya tengo influenza. ¿Cómo uno detecta la coinfección, la sobreinfección? La coinfección de partida puede entrar, bueno, primero que nada clínica. Si yo tengo una influenza y estoy con un cuadro gripal, lo primero es, si llega al servicio de urgencia, le van a tomar una radiografía de tórax y probablemente puede estar haciendo una neumonía. Si está en una neumonía hay que tratarla inmediatamente con antibióticos. Ya, o sea, una de las manifestaciones es, del punto de vista respiratorio, sospechar en una neumonía. Si la infección es de la piel, obviamente clínicamente se va a ver. Y por otro lado, hay que sospecharlo en un cuadro clínico grave cuando ya la persona puede estar haciendo un shock séptico. Las personas que fallecieron probablemente estaban en una etapa bastante compleja, porque en el fondo no se logró inmediatamente con antibióticos, desgraciadamente, detener el avance de la enfermedad. Doctor, esta vacuna contra el estreptococo que se le pone muchas veces a los niños, ¿sirve? ¿Dura cuánto tiempo? ¿Va justamente apunta a este tipo? Que la verdad es que el estreptococo no tenemos vacuna. ¿No hay ningún tipo de inmunidad, de inmunización? No tenemos vacuna. La manera de tratarla es con antibiótico. El diagnóstico temprano y el antibiótico. Y la manera de prevenir es la vacunación de la influenza. ¿Es una bacteria? Es una bacteria. ¿Por eso se usa antibiótico? Por eso se usa antibiótico. No es viral, es una bacteria y es una bacteria que ha estado, o sea, no es que sea nueva y apareció esta nueva bacteria. No, lo que pasa que sí, la Organización Mundial de la Salud alertó el año pasado diciendo que se estaba viendo un mayor caso de estreptococo en algunas situaciones y particularmente cuando había una alta circulación viral. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en Chile? Que tenemos una alta circulación viral de influenza, ¿cierto? Lo hemos visto. La vacunación está recién alcanzando sus porcentajes esperados, que ojalá lo hubiéramos tenido antes. Los adultos mayores todavía no alcanzan ese porcentaje de vacunación, por lo tanto, y nos quedan 2 meses, por lo tanto tenemos que estar muy alerta a los síntomas, a vacunarse, a cuidarse, especialmente en estas regiones que vamos a tener mucho frío probablemente en las próximas semanas. El mismo examen que a uno le detecta el virus de la influenza puede detectar también el de la bacteria. Hay que hacerse un examen distinto. ¿Cómo es ese procedimiento y cuáles son los síntomas que yo tengo que poner mucha atención y decir que estoy pasando a otra fase, a otra etapa? Bueno, primero, cuando una de las síntomas o sospechar que puede estar frente a una sobreinfección es un agravamiento de la influenza o un prolongamiento del tiempo. O sea, si yo tengo 2 o 3 días de fiebre y después no se me pasa, tengo que consultar.
Otra de las maneras de diagnosticar esta es cuando lo típico, ¿no es cierto? Lo que decía José, que en el fondo cuando uno está con amigdalitis, te toman una muestra de la garganta y ahí en la misma muestra tú puedes detectar la bacteria. Y otra, obviamente, cuando ya hay una septicemia, una infección grave, compromiso de estado general, ya hay que hacer ¿Esta bacteria es de fácil transmisión? Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y alguien la tiene... Porque la influenza sí. Claro, pero generalmente las afecciones virales, la mayoría de ellas son de fácil transmisión. Los virus son poco endebles, muchos de ellos, y pueden traspasarse de, digamos, de organismo a organismo. ¿La bacteria lo mismo? No, es menos, no es tan transmitible como la influenza, pero muchas personas son portadoras, entonces puede que la tengan y no pasa nada, pero se activa cuando ya las defensas bajan. Y pasa con los jóvenes a veces que en el fondo pueden tener la bacteria y salen en la noche, se enfrían, ¿cierto? Y al día siguiente uno tiene hijos. Pero insisto, es que yo tengo los recuerdos de mi amigdalitis purulenta, que en algún momento incluso se piensa, o mucha gente se le sacan las amígdalas, claro. Es la misma bacteria la que causa esa amigdalitis terrible que uno no puede ni tragar. Y es la mezcla con la influenza lo que podría dar lugar a una situación. Lo que se ha visto que la influenza, la alta circulación viral, todavía no hay una causa directamente con la influenza, pero se ha visto, lo que al menos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, alertado, ojo, porque en los países que hay alta circulación viral, particularmente influenza, en estos periodos, esa alerta puede complicarse. Es de hace harto rato. De noviembre, y nosotros lo estamos viendo acá desde hace varias semanas, y por lo tanto era importante que se alertara a la población. Por eso mismo, perdón, si se hace una alerta de la OMS en noviembre, estamos en junio. O sea, ¿dónde llegó la alerta? ¿En qué bandeja de entrada llegó la alerta que no la abrieron? Porque ya sabemos que pasa en el hemisferio norte. Bueno, por eso es importante hoy día hacerla. Hoy importante esto, y lo que estamos viendo en Chile, que ya esta bacteria, los casos se han triplicado en relación al año pasado. O sea, yo creo que eso es tremendamente importante contar a la gente, porque se sacó un decreto, se sacó una circular, perdón, en el Ministerio de Salud hace unos días atrás, a los profesionales de salud diciendo sospechen que si llega un paciente en estas condiciones, podría haber una infección de base. Claro. Bueno, así como alentamos a los profesionales de salud, tenemos que alertar a la gente. Sí, ¿y esto es estacional o podría ser estacional esta bacteria, al igual que la... Lo que pasa es que la influenza es estacional. Entonces, probablemente en los periodos del invierno, que hoy día tenemos influenza, después no sabemos si vamos a tener virus respiratorio sincicial. O sea, nos queda un buen rato, podemos seguir teniendo sobreinfecciones por esta bacteria. ¿Esta bacteria es tratable en casa? ¿Hay tratamiento que yo pueda seguir a nivel doméstico o requiere necesariamente hospitalización? No, es una bacteria que si la persona no está grave, ¿cierto? Si la persona está estable, está bien, se puede tratar. Hay neumonias que uno las puede tratar en forma ambulatoria. Lo que pasa es que la neumonía per se de una influenza es una complicación de un cuadro que ya es complejo. Sí, entonces, sí se puede tratar con antibióticos. De hecho, las amigdalitis se tratan en la casa. Oiga, y hay neumonias que se tratan en la casa. Pero yo creo que acá lo más importante es estar alerta, que las personas consulten precozmente. El autocuidado está y que se cuiden. Hoy día, el invierno, hemos aprendido mucho que hacer en el invierno. Yo no lo voy a repetir una vez más. No, repítalo, pero si da lo mismo. Yo creo que es importante que estamos ahora, particularmente en esas regiones donde va a llover, en Santiago también va a ser frío. Es importante que si las personas no necesitan salir a alguna actividad social, que se cuiden este fin de semana, que se cuiden. Los niños también. Vienen temperaturas bajas, vienen temperaturas frías. Todo eso es factor de riesgo. Y uno de los factores de riesgo es la falta de es no vacunarse. Entonces, vacunémonos, cuidémonos, usemos la mascarilla. Por ejemplo, si yo voy a estar en el transporte público y está muy lleno el transporte, pongámonos la mascarilla en el transporte público. Hay medidas de mitigación que llamamos. Si voy a estar en un lugar, yo sé que hace frío, toser así. Si voy a ir a ver a una persona mayor, ¿cierto? Uno va a ir a y estoy con resfrío, tratar de ir a verla. Para siempre, doctora querida. Para siempre. Esta bacteria nos llegan hartas preguntas, ¿podría provocar infarto? No, la bacteria no es causa de infarto. Lo que pasa es que la bacteria produce una complicación puede producir a nivel circulatorio, ¿cierto? Puede producir un shock, y el shock obviamente produce una insuficiencia circulatoria que puede agravar y finalmente producir una insuficiencia cardíaca. Pero no es causa de infarto propiamente tal.
Muchas veces el estrés, la angustia puede producir, ¿no es cierto?, que las personas tengan taquicardia y producir algún problema cardíaco. Pero la bacteria en sí lo que produce es una infección que puede ser pulmonar, de otros órganos, y puede producir una falla multisistémica. Entonces, hay que tener, a ver, es una alerta, sí, no hay que salir corriendo a atender, hay que cuidarse y hay que estar atenta a los síntomas y vacunarse. Si nos vacunamos, probablemente vamos a protegernos más de la influenza y también de complicarnos y no terminar hospitalizados. Ahora, ¿usted cree que dado este nivel de circulación infeccioso, la vacuna podría haberse llevado a un plano más universal? Porque hoy día la vacuna, el Plan Nacional de Vacunación considera de manera gratuita solamente a grupos de riesgo, ¿no? Pero pareciera que es una temporada excepcional. A ver, lo que ha pasado acá, lo que hemos visto, sí, varias cosas hemos visto. Uno, que se adelantó muchísimo, se adelantó. Y eso yo creo que nos debería haber puesto alerta muy más temprano, las primeras semanas de abril, haber visto que aquí estamos teniendo un aumento importante. Lo otro que estamos viendo es que claramente está afectando también a personas más jóvenes y que algunas de ellas se han complicado con esta bacteria. Yo creo que idealmente, ¿no es cierto?, si hubiéramos logrado vacunar a las personas de 50 años y más, que es una población alta de riesgo, probablemente hubiéramos tenido un invierno mejor. Yo creo que todavía estamos atentos, yo creo que todavía es importante vacunarse, todavía no logramos la cobertura. Y yo creo que insistir, las personas mayores de 60 años se han vacunado un 58%. Son 2,3 millones que se ha vacunado, más o menos 1,4 millones, a lo mejor estos últimos 2 días, y te tiene que vacunar 3,8 millones. Entonces, si ese grupo que es de riesgo no se vacuna, tiene alta posibilidad de complicarse. Entonces, a vacunarse. Sí, yo no sé, desde la total ignorancia, uno ve que cada año, no sé, hay más virus, hay más combinaciones, hay más bacterias. Esa sí es una tendencia que, a lo mejor, ligándolo con lo que decía José, va a obligarnos, por ejemplo, a como Estado implementar la vacuna universal, pero más allá de eso, es una percepción que mucha gente tiene. ¿Es efectivo que como que cada vez hay más peligros para nuestra salud, por ejemplo, en invierno? A ver, yo creo que varias cosas. La pandemia hizo de lo suyo, ¿cierto? Y una de las cosas que hizo que cambió, y lo que estamos viendo, que ha cambiado el comportamiento de los virus. Eso sí que lo estamos viendo post pandemia. ¿Y por qué? Porque estuvimos encerrados todos, ¿no es cierto?, con la mascarilla. Yo me acuerdo de haber venido para acá, todos con mascarilla, no nos veíamos ni la cara. Y eso hacía que no nos contagiáramos y estábamos absolutamente inmunes, ¿no es cierto? Cuando abrimos toda esta cuestión, volvieron a aparecer los virus. ¿Los virus se fortalecieron o nosotros nos debilitamos? Yo creo que probablemente nosotros no estábamos inmunes, entonces nos debilitamos, llegó un virus y nos contagiamos, pero todavía no sabemos cuán ha cambiado ese comportamiento viral. Incertidumbre. Y doctora, por ejemplo, por lo mismo, las mamás que estaban embarazadas durante ese periodo, ¿los hijos nacieron con menos inmunidad, con una inmunidad más deprimida? En general, lo que se ha visto que la madre transmite inmunidad de muchas infecciones los primeros 6 meses. Si la madre está inmune a ciertos virus y obviamente está protegida, probablemente esos niños que nacieron no van a tener esa inmunidad para esos virus. Entonces, hay cambios de comportamiento y por eso tenemos que ser muy oportunos. Ya, usted si fuese usted ministra de Salud hoy día... Yo afortunadamente no sé. No, afortunadamente no lo es, pero la voy a llevar a un plano de ficción. ¿Usted, por ejemplo, exploraría la posibilidad de volver a las mascarillas por esta temporada? Yo, yo como recomendación, más allá de como autoridad poner las mascarillas, creo que mascarillas como obligación, creo que hay situaciones que sí se debe usar la mascarilla, de todas maneras. Uno, el transporte público. Creo que es importante que las personas... La aglomeración. Y a lo mejor no es necesario imponerlo. Yo creo que ya tenemos que empezar a tomar decisiones en función de las responsabilidades individuales. Y yo creo que ahí es importante que las personas usen mascarilla en el transporte público. Metro, micro, sí. ¿Cierto? Porque están las personas ahí en lugares encerrados, porque están encerrados ahí. El otro lugar que me parece muy importante son los centros de salud.
¿cierto? Sí, Hoy día entiendo que es obligación. no es obligación, pero... Es recomendable. Claro, es recomendable. Hay sectores de los centros de salud donde se recomienda, obviamente el sector donde las personas están con cáncer. Urgencia. Pero yo creo que en urgencia, por ejemplo, si yo voy a ir a urgencia mañana porque me siento mal por otros motivos, porque además me puedo sentir mal por otros motivos, ponerme la mascarilla. Las farmacias, bueno, yo creo que los centros de salud y si voy a ir a un lugar donde hay mucha aglomeración. ¿Colegios? No. ¿Sabes por qué? Porque la verdad que lo que aprendimos, que tener a los niños, ¿no es cierto?, 6 y 8 horas con la mascarilla, sentada, estudiando, produce un impacto no solamente en el aprendizaje social, sí, ojalá, que yo creo que es difícil a veces, ventilar. Y que los niños vayan a jugar al patio, afuera. Abrigados, pero al patio. Al patio, abrigaditos, ¿no es cierto? Ahí no se van a contagiar. Así es. Oiga, hacer doctora, esas cosas. Además, los beneficios de que la profesora hable, se usó en alún momento esta como pantalla, ¿no? Pero evidentemente ahí... Yo creo que ahí, yo creo que en los colegios no, pero sí hay otras medidas que se pueden tomar. Ventilar, que estén al aire libre. Calidad del aire, muy importante. Influye. Pero es pésima, doctora. Sí, hemos estado con preemergencia. Mire, si es cosa de abrir la ventana. Todo eso que ve usted más abajo, la nubosidad está allá arriba, está sobre la cordillera de los Andes, está a mucha altura. Pero todo eso que vemos allí es contaminante, producto de la estabilidad de la atmósfera. Y esto no cambia hasta que tengamos un cambio en la masa de aire, vale decir, cuando el sábado en la tarde cambiemos esta estabilidad por la nueva masa de aire que va a traer las precipitaciones, recién vamos a tener un respiro. Pero estos son respiros aislados dentro de una contaminación que antes era como de mayo a agosto, pero que ahora uno, al menos a simple vista, la ve todo el año en Santiago. Igual se ve la mugre. Sí, se ve esa capa ahí. Esto influye en los contagios. Pero por supuesto, ¿y cómo? ¿Cómo influye? Esto influye en los contagios. Bueno, las personas que, ¿no es cierto?, influyen en los contagios, primero que nada, porque la contaminación, ¿cierto?, lo que hace es producir un mayor, yo diría, menos ventilación en el aire. Y sensibiliza además, no sé, las personas también, las personas que tienen riesgo, por ejemplo, de asma, cuadro respiratorio, esto afecta a la vía respiratoria y si más encima me agarra una influenza, me puedo agravar. Por lo tanto, son todos factores que ponen mayor riesgo, van sumando. Y ya sabemos que hay zonas que son más contaminadas. Bueno, tenemos una región metropolitana, pero ahí también en Chillán se registran índices súper altos. Ahora, ¿por qué se concentra esto? Estábamos hablando de Ñuble, de la región del Biobío y en la región metropolitana. ¿Por qué hay este aumento de casos de esta bacteria justamente en zonas que además tienen altos índices de contaminación? Todavía no hay información clara cuál es el motivo. Obviamente son lugares, la región metropolitana, bueno, vive la mitad de la población de Chile. Puede estar influyendo la situación ambiental, ¿no es cierto?, del aire, pero yo creo que todavía no podemos decir, bueno, esta es la causa de... Establecer una relación directa. Probablemente lo que venga ahora, ¿no es cierto?, después de esta ola de lluvias y de temporales, va a afectar el frío y probablemente van a aparecer nuevamente los cuadros respiratorios. Yo no sé qué opinan ustedes, pero frente a este escenario, yo no siento, y a lo mejor estoy muy equivocado, por favor me corrigen, que haya una ofensiva para la vacunación de manera agresiva. Es decir, yo no he visto, eso no quiere decir que no esté ocurriendo, una ofensiva comunicacional, un traspaso de comunicación de riesgo, pero a este nivel, digamos. O sea, si había una alerta de la Organización Mundial de la Salud en el mes de noviembre que hablaba de una coinfección con una bacteria muy peligrosa y estamos en junio teniendo esta discusión, me parece que algo como país no está funcionando del todo bien. No sé si se habrá comunicado bien el riesgo, hay algunos módulos móviles, ¿no es cierto? O depende de los municipios. Yo creo que varias cosas, primero que nada. Yo creo que el tema de la comunicación de riesgo en función de la influenza, aunque partiera la vacunación el 15 de marzo, a mi parecer partió tarde. Nosotros empezamos a ver un aumento de casos de influenza las primeras semanas de abril. Estamos en junio. O sea, ahí cuando empezamos a ver que empezó... Estamos en junio para la mitad de junio. O sea, el fin de semana es 8-9. Claro. Sí, pues. Y ahí deberíamos haber partido fuertemente con una campaña agresiva de vacunación. Hoy día, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es acercar la vacunación donde están las personas mayores.
con móviles, abrir el fin de semana. ¿Dónde se mueven los fines de semana? Bueno, el fin de semana va a llover, pero en general van a la feria. Se sabe dónde están ellos. Por lo tanto, acerquemos la vacunación a las personas. A las personas les cuesta a veces movilizarse a los centros de salud familiar. Sí, no tienen que los lleve, o les cuesta ir a Me encantaría tener acá a una persona del ministerio, no sé si es la subsecretaria o la subsecretaria de redes, porque, a ver, hay que ser justo, a lo mejor no porque uno no lo haya visto o no lo haya percibido, a lo mejor no está. No, lo que pasa, José, es que yo siento, y a título muy información personal, oficial del ministerio, sí, ¿no? estamos en eso, pero yo siento a título bien personal que la gente ha comenzado a vacunarse porque hubo 5 personas fallecidas en el Ñuble, porque se enteró de que está esta mezcla con el estreptococo. No sé si se comunicó efectivamente el riesgo en esta campaña. Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero que nada, yo creo que las personas están cansadas de vacunarse. Hay un tema también ahí. Y hay como una desconfianza que me parece peligrosa hacia la vacuna en sí misma. Así mismo. Yo creo que ese es un tema. Yo creo que el ministerio tiene su responsabilidad, obviamente, en alertar, comunicación de riesgo, pero también hoy día, después de habernos puesto tanta cantidad de vacuna, hay cierta resistencia. Y tenemos que tener ojo con los grupos antivacuna, que en el fondo... Mire, el otro día voy a contar una anécdota. Dame, Katy Ibáñez, 15 segundos. En este canal, no voy a decir quién, no voy a hacer una desclasificación de identidad, pero entré a una parte del canal donde habían 2 personas conversando que yo al menos quiero muchísimo, las quiero mucho a las 2. Y una persona le pregunta a la otra, oye, ¿pero te vas a vacunar? No, le dice. ¿Pero no te has dado cuenta? No, yo no me voy a vacunar, no quiero. Estoy reproduciendo un diálogo, Diosito que me caiga un rayo, ¡pah! No, mentira. Pero es que puede ser que está ocurriendo eso. A veces dice, o me vacuné, nunca me había vacunado, me vacuné y justo me enfermé. Sí. Pero a lo mejor estaba incubando algo. O al revés. Yo nunca me he vacunado, nunca me he enfermado. Y nunca me he enfermado. También se escucha eso. Sí, o sea, la vacuna es como es para proteger a la gente. O sea, obviamente la vacuna puede producir síntomas, no previene 100% que las personas se contagien, pero disminuye la posibilidad que nos enfermemos gravemente. Y lo otro que yo creo que hay un elemento que no es menor. Si hay personas que no se pueden vacunar o que la vacuna no tiene tanto efecto porque tienen alguna enfermedad grave, una persona que tiene un cáncer o está en tratamiento inmunosupresor, esas personas no se protegen tanto con la vacuna. Pero si nosotros nos vacunamos todos, protegemos a ellos también. Entonces, tiene una connotación de protección individual, pero también tiene una connotación de protección de solidaridad. Entonces, yo creo que, es la estrategia de salud pública más efectiva y más importante, particularmente hoy día con todo esto que hemos conversado, prevenir las sobreinfecciones, prevenir los riesgos de agravarse. Entonces, démonos el tiempo, dejemos de hacer hoy día lo que estamos haciendo, démonos ese momento, llevemos a nuestra mamá, a nuestro papá, incluso a nuestros hijos que tienen alguna enfermedad crónica. Doctora, porque mucha gente dice, mira, estamos a 2 semanas de las vacaciones de invierno, no he vacunado a mi hijo, esta cuestión se demora 15 días en dar mi inmunidad. Y vienen las vacaciones, ya pasó. Pero pueden venir nuevos picos en julio, en agosto, en septiembre, ¿no? De todas maneras, y hemos visto hace unos años atrás que tuvimos un pic cortito y después el pic importante fue en agosto. Entonces, yo creo que es importante, más allá de que vengan las vacaciones de invierno, que las personas se vacunen y los niños también, porque ojo, porque las vacaciones de invierno, hay que recordar que los niños en invierno se juntan, tienen actividades sociales adentro, están encerrados, van al cine, no están al aire libre y ahí hay riesgo de contagio. Entonces, creo que si no se ha hecho, si no se han vacunado los niños, si no se han vacunado las personas que tienen alguna enfermedad crónica, la obesidad es un factor de riesgo. Siempre, en todos los casos. Y aquí es un factor de riesgo. Entonces, si hay una persona que tiene obesidad, aunque sea menor de 60 años, esa persona tiene que vacunarse. Si se vacuna hoy esa persona, ¿cuándo va a tener inmunidad? Probablemente de aquí a unos 10, 12 días más ya va a estar protegida esa persona. Ya va a estar protegida. Y lo otro que es muy importante, yo quiero decir, porque a mí me han preguntado a veces, los niños. La primera dosis de influenza para los niños de 6 meses mayores son 2 dosis. ¿Ya? Se coloca una dosis y después de un mes se coloca la otra dosis.
Si ese niño, ese lactante, no se ha colocado las 2 dosis, no está protegido. Ah, nos basta con una. Sí. No es que esté un poquito protegido. No, yo tengo una nieta y le dije a mi nuera, tienes que ponerle las 2 dosis de vacuna influenza, porque si no, no está protegida. Sí. Porque ahí dice, no, ya le coloqué una, Sí, entonces estoy lista. La primera. No, la primera. Mira, la no. primera. La primera dosis, la primera vez que se vacuna, yo digo niños porque, bueno, las personas mayores ya se han vacunado. Sí. La primera vez que se vacuna un niño, tiene que ponerse las 2 dosis de vacuna. 2 dosis, Eso es mira importante. que importante y valioso. Mira, ya hemos aprendido además, doctora, con la pandemia, a cuidarse uno para proteger al otro. O sea, hay una serie de situaciones que hemos tenido, yo creo que aprender a fuerza de lo mal que lo pasamos en medio de estar confinados, de no saber, o muchas veces también de la incertidumbre. Usted hablaba mucho de la mascarilla, el autocuidado y también, bueno, pensando en que a lo mejor podemos ser portadores, dice usted, esta bacteria. ¿Cómo saber si uno es portador de esta bacteria asesina? Sí. O no le daría mayor... No, la verdad que no tiene mayor incidencia hacer un examen si uno no tiene síntomas. Panel. Ya. No, claro, hacer un panel bacteriano. Y en el fondo no tiene sentido. Lo que sí es estar alerta frente a síntomas de agravamiento, particularmente las personas que tienen alguna enfermedad crónica y alguna enfermedad. Y con respecto a lo que tú decías, no es menor, Karen, el tema de las medidas de mitigación. Esto que estamos acá, que estamos a cierta distancia, ¿cierto? ¿Se acuerda que dijimos? Sí, un metro de distancia, la distancia social, el tema mascarilla si estamos todos en un lugar encerrado, yo en la mañana lavarnos las manos. A las 5:50 y abrí mi ventana, pero mira, Maravilloso. completo. Maravilloso. Porque hay que ventilar. Yo sé que es difícil porque hace frío, porque está lloviendo, pero hay que ventilar. Hay que ventilar. Las salas de clase, las piezas, ojalá las salas de clase. Oficinas. Las salas de clase, por ejemplo, cuando los niños salen a recreo, incluso tener una ventanita abierta. Yo sé que el frío nos impide, ¿no es cierto? Y nos gusta estar todos acurrucaditos adentro, pero de verdad lo que hemos aprendido, la ventilación, el distanciamiento, mascarillas si voy a estar en lugares aglomerados o en lugares que veo que haya gente que está enferma. Si yo voy a ir a un lugar donde hay puros adultos mayores, ¿cierto? Pucha, ¿qué cuesta ponerse la mascarilla? Ahora, hemos alcanzado el pic de enfermedades infecciosas porque ni siquiera parte el invierno. Si eso es lo que yo estoy pensando, amigo, por Dios. Todavía no hemos alcanzado el pic de influenza. Todavía está subiendo. Menos la última semana que las semanas anteriores, sí. Está subiendo menos. Antes un 60%, ahora menos. Pero ojo, desde el momento, desde estas personas que hoy día se están contagiando, ¿no es cierto? Que son, ya, 100 personas se contagiaron. Ese es un porcentaje de ellos, probablemente puede requerir camas críticas en 2 semanas más. El requerimiento de camas críticas no es instantáneo en función del contagio, es diferido. Entonces, cuando uno dice, mira, acá está el pic de casos, probablemente 2 semanas después viene la presión sobre el sistema de salud. De salud, hospitalización de UCI. Urgencia probablemente hoy día, ¿cierto? Claro, porque, claro, si hoy día me siento mal y estoy con síntomas, probablemente los servicios de urgencia. En términos de ocupación de camas críticas, si vemos que la curva va subiendo más lento que la semana pasada, pero que va subiendo, que no hemos llegado al invierno, que podría eventualmente venir un nuevo pic, no podemos decir que estamos libres de una presión sustantiva sobre el sistema de salud. No, yo creo que el Ministerio está mirando las camas críticas y probablemente está abriendo más camas críticas, está trabajando con el sector privado para seguir implementando camas críticas en función de las necesidades. Además, doctora, lo dijimos mucho durante la pandemia. Uno decía, las camas críticas, las camas críticas. La cama crítica no es la cama. No, pues. Es que la gente, es el personal, la maquinaria. Todo. O sea, cuando uno habla de cama crítica es un grupo humano y tecnología. Y lo más importante es el grupo humano, porque tú requieres... No es la cama como y el ventilador. En un minuto se acuerdan que no teníamos... Los ventiladores fueron un tema. Hoy día no es el tema de la infraestructura, es el tema del personal de salud especializado en el manejo de pacientes graves. Hoy día los servicios de urgencia están bastante estresados y hoy día obviamente, hoy día ya hemos duplicado, triplicado los requerimientos de servicio de urgencia al año anterior. Entonces,
creo que hay que seguir mirando, hay que seguir cuidando. Aquí hay una responsabilidad de todo el sistema de salud público-privado, pero también de las personas. Y yo creo que quiero hacer hincapié el que las personas tienen que cuidarse. La responsabilidad individual. Tenemos cómo prevenir, ¿no es cierto? O mitigar. No dice prevenir, pero mitigar. En estos momentos, ¿hay información de cuántas personas estarán con influenza y además en una combinación con esta bacteria? Fíjese que estaba mirando acá datos a propósito de lo que dijo usted de la alerta que ya existía en el hemisferio norte, porque dice que la Organización Mundial de la Salud dijo que alertó sobre el aumento de los casos de infección por estreptococos, la variante que usted decía, en Europa, especialmente en niños menores de 10 años. Además, la Panamericana de la Salud, también en Uruguay, en Argentina, o sea, se reportaron aumentos considerables de casos. Esto viene, claro. Lo que pasa es que nosotros en Chile empezamos a tener este aumento de circulación viral ahora en este periodo, ¿no es cierto? Entonces, no en el verano. Entonces ahora obviamente era importante estar alerta a esta situación que podía aparecer y que está apareciendo. Claro, entonces creo que, bueno, cuidarse, nos queda invierno, nos queda frío. A vacunarse, a vacunarse. Sí, Muchas gracias, mucho. doctora. Gracias,